promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está. Dios les bendiga a todos, feliz domingo, feliz comienzo de semana, muchas bendiciones para todos, pueden tomar asiento. Qué alegría verles y que podamos compartir en esta mañana. Bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Y damos la bienvenida también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Queremos que los que vienen por primera vez se sientan en casa, en familia. Bienvenidos a nuestra congregación. Aprovecho de saludar también los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Recuerden suscribirse, si puede déjenos su contacto para poder escribirle, y muchas bendiciones. Hoy deseo darle continuidad a la serie que hemos venido compartiendo desde hace 2 meses, aproximadamente nuestra serie Renacidos. La semana pasada hice una pausa, compartí una reflexión del Día del Padre. Igual también está en nuestro canal de YouTube si desea verla. Y hoy deseo darle continuidad a la serie que hemos venido compartiendo basado en las epístolas o en las cartas del apóstol San Juan. Y hace 2 semanas compartimos Primera de Juan capítulo 5 desde el versículo 1 al versículo 5. Hoy deseo darle continuidad desde el versículo 6 al versículo 12. Pero me gustaría que leyéramos cómo habíamos quedado con el versículo 5. Quiero que me acompañen a la lectura de la palabra, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Así, con ese versículo habíamos culminado hace 2 semanas, cuando dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo predicamos cuando hablamos del mensaje La fe que vence al mundo. Pero vamos a leer el texto que corresponde para hoy. Vámonos al versículo 6 y dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Y el que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a hacer una oración una vez más. Ponga la mano en su corazón y acompáñeme. Amado Dios, danos corazón para entender y fluidez y denuedo para compartir tu palabra. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy me disculpan. Quiero compartir el mensaje de hoy
que lleva como título, a ver, el testimonio de Dios. Vamos a decirlos todos a la cuenta de 3, el nombre del mensaje. 1, 2 y 3. El testimonio de Dios. Quiero hacer una aclaratoria, ¿no? Primero, de tantos mensajes que he predicado en los años que tengo sirviéndole al Señor, este es uno de los mensajes como que más desafiante. Hay varios que son desafiantes por distintas razones, pero este mensaje realmente es un mensaje que es algo profundo, que le oro a Dios para que me dé gracia para compartirlo, porque para muchos teólogos eruditos, en los versículos que voy a explicar, que voy a enseñar, hay de los versículos que son a veces más difíciles de explicar del Nuevo Testamento. Lo predico porque llevo toda una secuencia en Juan y me corresponde predicar al respecto. No quería tampoco saltarlo, quería explicarlo. Pero que bueno, que Dios me dé la gracia para poder hacerlo. Entonces, agradezco siempre su amor, oraciones y apoyo. Amén. Cuando nosotros predicamos, testificamos, ¿a cuánto les ha pasado que usted le ha predicado a alguien y cuando usted le ha predicado hay personas que dicen algo así como, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús? ¿Me explico? Sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero cuando tú ves el testimonio o la vida de la persona, es lo que Juan viene hablando en toda su carta. No hay una congruencia en lo que la persona dice que cree y realmente cómo esta persona vive. Porque aquí viene un punto muy importante, hermanos. La fe no es solo un elemento intelectual. La fe no es solamente un conocimiento intelectual. Hay personas que creen, por ejemplo, en un Jesús filosófico, en el liderazgo de Jesús, en un Jesús histórico. Pero la pregunta es, ¿crees en Jesús tal como la Biblia lo enseña? Esa es otra cosa. Alguien puede estudiar a Jesús dentro de la historia universal, por ejemplo, pero eso no necesariamente lo va a salvar. Es como, por ejemplo, alguien que diga, bueno, yo creo que hay un lugar llamado Australia, que está en cierto continente, pero no sé, nunca lo he visto, nunca he ido, pero sé que está allá, pero como está tan lejos que ni siquiera repercute en mi vida. Hay personas que creen en Dios de la misma manera. Hay personas que creen en Dios solo aquí, pero no verdaderamente. No han conocido verdaderamente a Dios. No hay un conocimiento experimental, solo es algo teórico. Por eso nos conseguimos con personas que dicen creerlo de aquí, pero no verdaderamente. Santiago 2:19 nos dice algo importante. Quiero que me acompañen a leerlo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago? Que hasta los demonios creen, pero no como para verdaderamente someterse y obedecer a la voluntad del Padre. Alguien puede decir, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿vives una vida rendida a Dios? ¿Sometida a Dios? ¿Una vida que quiere honrar y agradar al Señor? Esa es una cosa completamente diferente. ¿Cuántos me siguen con la idea, no?
Pero Juan viene hablando de una vida triunfante en Cristo. En los primeros versículos del capítulo dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dando a entender que aquellos que verdaderamente han creído, que tienen la fe salvadora, eso se nota en el amor. Y Juan lo expresa a lo largo de toda la carta, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también Juan dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan viene hablando entonces que el poder transformador del evangelio nos da la victoria al creyente, nos las da la victoria. Y el evangelio puede transformar corazones, vidas, familias, incluso naciones. Pero aquí viene un punto importante. Para experimentar la fe victoriosa, necesitas depositar tu fe solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué esto es tan importante? Quiero que pienses en esto. En muchos círculos evangélicos se tiene más fe en la misma fe que en Dios. Repito una vez más. En círculos evangélicos se tiene más fe en la misma fe que en Dios. ¿Cómo es eso? ¿Has escuchado personas que han dicho expresiones como esta? Es que yo tengo mucha fe en la vida. Todo lo que me propongo lo alcanzo. La pregunta es, ¿esa es la fe que dice la Biblia? No, esa es una fe en sí mismo. Hay gente que tiene fe en Confucio, hay gente que tiene fe en Buda, hay gente que tiene fe en Mahoma, y eso no lo va a salvar. Es más, he escuchado personas que dicen, tengo fe que me voy a ganar la lotería. Tengo fe que me voy a ganar la rifa, y esa camioneta que están rifando me la voy a ganar. Y dicen, proclaman que tienen una fe, pero esta no es la fe que dice la Biblia. Y a veces en círculos evangélicos esto se hace mucho. Y te dicen versículos como este, porque para el que cree todo es posible. Pero ya va, tú tienes que explicar ese versículo dentro de su contexto, porque si no estás diciendo cualquier locura. Entonces viene un hombre y dice, voy a conquistar a aquella mujer, no importa si está casada, porque para el que cree todo es posible. No tiene sentido. No, me voy a convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos, porque para el que cree todo es posible. Tampoco. Tengo la fe de que voy a tener la cuenta de Bill Gates, porque para el que cree todo es posible. Es un absurdo. Pero a veces tratan la fe de esa manera, creyendo que eso es fe. Hermanos, esa no es la fe que habla la Biblia. La fe que nos habla la Biblia es la fe que usted puede depositar en Cristo Jesús, que es la que te va a salvar, es aquella que te da vida eterna. Y esto es tan importante porque lo más importante no es cuánta fe tienes o no tienes, sino en quién la depositas. Voy a usar un ejemplo didáctico. Me disculpa si es un poco exagerado. Imagínense que yo estoy en un edificio, 7º piso, y comenzó un incendio terrible, y ese incendio viene arropando, y 2 hombres llegan, ya están tan expuestos al fuego, los viene abrazando el fuego, y está, o se dejan quemar o se tienen que lanzar. El primer hombre dice, yo soy un hombre de fe, yo sé que me voy a salvar. Es más, mira, hay una viejita allá abajo. Me voy a lanzar.
y yo creo que ella me va a poder agarrar y me va a salvar. Soy un hombre de fe. Pobre hombre y pobre la viejita. ¿Cierto? Terrible, ¿no? Pero al lado está otro hombre y el otro hombre, no, yo no tengo tanta fe, pero resulta que llegaron el cuerpo de bomberos, instalaron rápidamente unas mallas especiales, haciendo unos cálculos allí. Láncese. Es que no tengo tanta fe, no estoy seguro. Láncese. Pero de verdad calcularon bien, ustedes saben lo que están haciendo. Láncese. Y si reboto y me doy más duro, láncese. ¿Cierto, no? Entonces viene el momento donde él no es que tenía mucha fe, pero se lanzó. Y se salvó. Aparatosamente, pero se salvó. El punto es, incluso este primero tenía más fe, pero la tenía puesta en la persona incorrecta. No es ni siquiera cuánta fe tienes, sino verdaderamente en quién has creído verdaderamente. Y la pregunta es, ¿has creído que Jesús es el Cristo, el Dios encarnado, que nos visitó, vivió una vida perfecta y fue a la cruz, muriendo por nuestros pecados, tomando nuestro lugar y resucitando al tercer día para darnos vida abundante? Esa es la verdadera fe que salva. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Entonces, ya sabe, no es la fe en sí misma, es en quien he depositado mi fe. Hay personas que incluso erróneamente, bueno, no importa que tú creas en Buda, no importa que tú creas en Mahoma, no importa que tú creas como que es lo mismo. No, hermanos, esa es la herejía más terrible de todas. Es en Cristo Jesús. Yo necesito conocer cada día más la palabra de Dios para poder conocer al Dios de la palabra. No es eso que a veces hemos escuchado. Yo creo a Dios, pero a mi manera. ¿Has escuchado gente que dice así, no? Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y de eso quiero hablarles hoy, porque quiero que me acompañen desde el versículo 6 y quiero que me ayuden a ver cuáles son las palabras que más se repiten. Porque de eso es lo que viene hablando Juan. Vamos a ver en estos versículos cuáles son las palabras que más se repiten. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Eso es misterioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso de que vino mediante agua y sangre? Bueno, que Dios nos ayude para poder explicarlo y comprenderlo. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y luego dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hasta ahora, las que más se repiten son agua, sangre, Espíritu, y comienza testimonio. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ya sabemos que la que más se repite es agua, sangre, Espíritu y testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. Nada más en este versículo aparece 3 veces la palabra testimonio y una vez más la palabra testificar. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿el qué? El testimonio. Ya sabemos que la palabra que más se repite y de lo que viene hablando Juan aquí es el testimonio. Que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que la persona que cree en Jesús tiene el testimonio en Él. Esa es una pregunta. ¿Qué significa eso?
porque no ha creído en el testimonio de Dios. Perdón, el que no cree a Dios, ni siquiera dice el que no cree en Dios, no, el que no le cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Es decir, un testimonio que Dios ha dado. Y por eso el mensaje de hoy se llama el testimonio de Dios, el testimonio que Dios ha dado. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente durante el mensaje. Hago la aclaratoria. Miren cómo vamos en la secuencia de la carta. Pero normalmente alguien no va a tomar este tipo de versículo para dar una predicación a menos que no vaya en una secuencia. Por eso damos gracias a Dios también por este tipo de prédicas que nos permiten ver esos textos que normalmente son los que más cuestan estudiar. Si usted está estudiando en su casa y se consigue con un versículo como esto, le van a venir las preguntas lógicas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, qué bueno que vamos a poder profundizar un poco en esto. Lo primero que dice, volvamos al versículo 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo primero que hay que hacer, miren el reto que tenemos. Cuando uno estudia un versículo, de esto trata la hermenéutica, que es hacerle una interpretación correcta a un pasaje. Yo tengo que tener en cuenta algo, que desde aquí allá son 2000 años de diferencia. Es decir, me toca estudiar un texto que fue escrito hace 2000 años. Uno. Me toca estudiar un texto que desde aquí a donde fue escrito, geográficamente hay una distancia también larga, unos cuantos kilómetros. Entonces hay una distancia de años geográfica, entender el contexto histórico, qué estaba pasando en ese momento, entender por qué Juan habla de eso, cultura, gramática, porque no es igual como escribe, como puede hablar un venezolano. Hoy está muy de moda eso. Hablar venezolano no es cualquier cosa. Carlos, digo con unas palabras mejor. Hablar venezolano no es, porque claro, es nuestro vocablo, pero una cosa también es entender el hebreo. Y que esto fue escrito en griego. Es decir, que hay unos cuantos desafíos, ¿no? Pero de eso se trata. Y por la ayuda del Espíritu Santo que nos da. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle la gloria a Dios. Lo primero que dice es que Jesús vino mediante agua y sangre. Que no fue solo por agua, sino mediante agua y sangre. Y que el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ya voy a aclarar un poco más este versículo. Verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cómo es que en la tierra el agua da testimonio? ¿Cómo es que en la tierra la sangre da testimonio? En nuestra manera de pensar, eso no tiene sentido. El Espíritu sí, porque el Espíritu Santo es una persona. Pero el agua y la sangre, ¿cómo tiene esa capacidad? Debemos entender que dentro de la cultura hebrea esto para ellos es posible, entendiendo lo que quieren decir. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, Dios increpa a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, la sangre de tu hermano clama por justicia. En nuestro análisis, ¿cómo es que una sangre clama por justicia? Pero lo que está diciendo es que está demandando una justicia. La vida de Abel demanda justicia. Entonces ya vamos a entender qué quiere decir con que algo como la sangre o como el agua pueden testificar. Lo primero que hay que aclarar es que la razón por la cual Juan escribe esta carta
era porque habían herejes que se habían metido en la iglesia y que estaban enseñando falsas doctrinas. Y en aquel tiempo el gnosticismo griego tenía un tremendo auge. Y en ese gnosticismo griego a ellos no les cabía en la cabeza que un Dios moría en una cruz. Para ellos era locura. Y Pablo lo dice, que Dios frustra la sabiduría de los de este siglo. Y que Dios muestra su sabiduría a través de la locura de la predicación. Para los griegos eso era impensable. Entonces ellos decían, posiblemente que Cristo, que nació un hombre, pero que en el momento del bautismo recibió el Espíritu de Dios, Cristo, ahí fue cuando se hizo Cristo, pero que antes de morir en la cruz se fue, porque no puede ser que Dios muera. No les cabía en su mente. A lo que Juan ataca completamente, porque Juan explica que solamente alguien con naturaleza de hombre y naturaleza de Dios podía morir en la cruz y soportar la ira de Dios para la expiación de nuestros pecados. Ahora viene el punto. ¿Qué está diciendo aquí cuando dice agua y sangre? Bueno, se está refiriendo a que Dios mismo dio testimonio de Jesús. Y dio testimonio el Padre, en el bautismo, por ejemplo. Porque cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, en ese instante el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre el Señor Jesucristo. Y se escuchó una voz del cielo, del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Imagínense que Dios mismo dio testimonio acerca de Jesús. ¿Qué quiere decir la sangre? Quiere decir que la muerte del Señor en la cruz era lo que estaba escrito a lo largo de todo el Antiguo Testamento, porque toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en aquel momento todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, apuntaba a Cristo Jesús. Y era necesario que se cumpliera que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fuera como oveja al matadero, tal como dice Isaías capítulo 53. Entonces, el Padre da testimonio, la Escritura da testimonio y también el Espíritu Santo da testimonio. Y ya se los voy a mostrar. Acompáñenme al Evangelio de Juan, también escrito por Juan, capítulo 5, versículo 31. Sé que el mensaje de hoy es un tanto teológico, pero estoy seguro que va a ser muy práctico y real para tu vida. Ya lo vamos a ver. Dice así, esto lo dice el Señor Jesucristo. Si yo doy, ¿qué dice allí? Testimonio. Estamos hablando del mensaje. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, sepan que mi testimonio no es verdadero. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la palabra que más se está repitiendo? Testimonio. Hay otro que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio ¿de quién? De la verdad. Pero yo no recibo, dice Jesús. Es más, Jesús dice, Juan dio testimonio de mí, pero yo no recibo testimonio de hombres. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. Juan el Bautista, dice Jesús, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Pero les digo que yo tengo mayor testimonio
¿Que el de quién? Que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Incluso cuando Juan estaba a punto de morir, que mandó a discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dígale a Juan lo que ustedes ven, las obras que ustedes ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los enfermos son sanados y el evangelio, el reino de Dios es proclamado. Las obras que hacía Jesús respaldaban, eran evidencia de autenticidad, de que Dios Padre estaba con él. Es lo que se conoce como milagros de certificación. Así como cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿qué haré para que Faraón me oiga? Yo te voy a dar poder para que cuando te vean y vean el poder que sale de ti a través de la vara, vean que el poder de Dios está en ti. Lo mismo ocurrió con Jesús. Porque el Espíritu Santo testificaba, Dios testificaba en él acerca de que él era el Hijo de Dios. Ahora, según lo que hemos leído, Juan el Bautista dio testimonio de él. Pero Jesús dijo que él no recibía testimonio ¿de quién? De hombres. Luego dice que las obras que él hace dan testimonio de que el Padre lo ha enviado. Verso 37. Ahora miren este. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Dios mismo ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios testificando. Por eso el mensaje de hoy se llama el testimonio de Dios. Ya voy a ampliar esto. Versículo 38. Ni tienen su palabra morando en ustedes porque a quien Él envió, ustedes no creen. Normalmente cuando usted llega a este versículo, la gente lee este versículo como que si fuera un imperativo. Como un imperativo, algo así. Escudriñen las... El 37. No, el 39, disculpa. Ok. Normalmente cuando alguien lo lee así. Escudriñen las escrituras como un mandamiento, como un imperativo, háganlo, escudriñenla. Pero realmente ese versículo en el original aparece en indicativo, no en imperativo. ¿Cómo es en indicativo? ¿Cómo es un verbo en indicativo? Como aparece en la Nueva Versión Internacional. Y en la Nueva Versión Internacional ya van a ver cómo aparece. Ustedes estudian las escrituras. Jesús le está diciendo a religiosos que desde pequeño estudiaban las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras. El hebreo va a decir, por supuesto, desde que somos niños, estudiamos las escrituras. Pero Jesús le dice ahora, y ustedes lo hacen porque ustedes piensan que en ella ustedes van a encontrar la vida eterna. Ellos van a decir, por supuesto, estudiamos las escrituras porque creemos que allí está la vida eterna. A lo que Jesús les dice. Pero todo lo que las escrituras dicen, están hablando es de mí. Todas las escrituras dan testimonio de mí. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Imagínense, Jesús le está diciendo a ellos, todo lo que las escrituras dicen, que ustedes están estudiando y que ustedes no comprenden, ellas están hablando desde mí. Pero mira lo que le dice luego. Ellas dan testimonio en mi favor. Versículo 40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué les está diciendo? Miren, ustedes escudriñan la escritura porque cuando ustedes las escudriñan, ustedes creen que ahí está la vida eterna.
déjeme decirle que las escrituras hablan es de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo sea el que les dé la vida eterna que ustedes están buscando. Hermanos, toda la escritura da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que a través del Hijo podemos llegar al Padre y podemos tener vida abundante. Dele fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Entonces está diciendo, el Padre da testimonio. Las escrituras dan testimonio. Eso me recuerda aquel pasaje cuando Jesús resucitó y se les apareció a dos que iban camino de Emaús. ¿Por qué están tan tristes? ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que está pasando? Jesús el Nazareno, varón poderoso de Dios, que Dios respaldó con tanto poder. ¿No sabes que fue crucificado? ¿Y sabe que luego le dice cuando iban caminando, hombres duros de corazón? ¿Por qué no creen a lo que dice las Escrituras? Y comenzando por Moisés y por los profetas, le dijo todas las cosas que era necesario que se cumpliese, en este caso en Jesús. Él mismo comenzó a abrirle las Escrituras desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, desde la Torá, todos los profetas, hablando de que era necesario que el Verbo hecho carne tenía que ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Y dice que cuando llegaron a cierto lugar le pidieron que entrara, que comiera con ellos. Y cuando partió el pan, en ese momento desapareció delante de ellos. ¿Y saben qué decían después? Con razón, cuando Él nos hablaba, nuestro corazón ardía. Era Jesús mismo hablándoles, pero sus ojos estaban como velados. Hasta el momento del pan, hasta el momento de la cena, cuando sus ojos se le abrieron. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo cuando iba camino de ellos? Le citó todas las escrituras que hablaban y apuntaban a Él mismo. Porque el Padre da testimonio, el Verbo, las Escrituras dan testimonio, pero ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo también da testimonio. Acompáñame a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 26. El Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué dice allí? Testimonio. ¿Acerca de quién? De mí. Verso 27. Versículo 27. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Aquí viene un punto importante. Voy a pedirle al hermano Pedro que suba un momento. Si puede, tráigase la silla también y me acompaña en el resto de la prédica. Imagínense que yo vengo a predicarle al hermano Pedro, pero él no es hermano todavía. Se va a hacer hermano después que se le predique, ¿no? Cuando nosotros predicamos la palabra, el evangelio de Cristo, mi deber no es convencerlo. Eso no lo hago yo. Eso no me corresponde a mí. Mi deber es simplemente hacer lo que hace el sembrador, sembrar la semilla.
Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Mi deber no es convencerlo. Mi deber no es adulterar el mensaje. No, lo voy a hacer, lo voy a cambiar para que a él se le haga más fácil de recibirlo. No le voy a decir que tiene que negarse a sí mismo. No le voy a decir que tiene que tomar su cruz. Se escucha muy fuerte. No, le voy a decir, no, eso no me corresponde a mí. Mi deber es predicarle el mensaje de Jesús, predicarle el evangelio. Mi deber es transmitir fielmente el evangelio. Si puede, colóquese un poquito más aquí hacia adelante, para que todo lo vea, más adelante aquí, eso. Mi deber es predicarle y que el mensaje salga de mi boca fielmente como está y que llegue al oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Cuán hermosos son los pies de los que llevan el mensaje del evangelio. Mi deber es llevar el mensaje a su oído. Listo. El mensaje esa es mi tarea. La obra del Espíritu Santo es llevarlo del oído al corazón. Mi deber es predicarle la palabra tal como es. Que algunos rechinan, que algunos se molestan, que algunos te quieran matar. Lo hicieron con el Señor, lo hicieron con los apóstoles, lo han hecho en 2000 años de cristianismo. ¿Qué te hace creer que no lo harán también contigo, conmigo? Jesús dijo, y Juan lo ratifica en su carta, a mí me odiaron, ¿cuánto más lo van a aborrecer a ustedes? Ahora, si sale una prédica y estuvo un budista, un musulmán y un cristiano, y todos salieron contentos, significa que tú no predicaste el evangelio. Le predicaste lo que ellos querían oír. Porque si tú predicas el evangelio, te van a odiar, te van a matar. Hermanos, mi deber es transmitir el mensaje a su oído. La obra del Espíritu Santo es tomar ese mensaje y aplicarlo en su corazón. Porque el único que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esto que les estoy diciendo es sumamente importante. Quiero que volvamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Primera de Juan 5, 8. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Verso 9. Ahora, ¿qué dice aquí Juan? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ya va. ¿Qué quiere decir Juan con todo esto? ¿Cómo que si recibimos el testimonio de los hombres? Vamos a explicar eso con Juan 8, versículo 13. Juan capítulo 8, versículo 13. Todos súper atentos. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das qué? Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, le dijeron. Versículo 14. Jesús respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy.
Seguimos leyendo. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Verso 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que también el que da testimonio es mi Padre que me envió. Verso 17. ¿Por qué Juan dice eso? Por esto. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿Qué es eso? Vamos a hacer un juicio contra Edgar. Santo Dios, dice Edgar. Entonces, para que se pueda ejecutar un juicio, tienen que haber al menos 2 testigos, 2 o 3 testigos que puedan testificar verazmente por lo que Edgar hizo. Y en un juicio eso es suficiente para dar una sentencia. ¿Qué está diciendo Juan? Si ustedes normalmente por el juicio de 2 o 3 dan una sentencia, les vengo a decir que Dios ha dado testimonio del Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí entre los hombres, el agua, la sangre y el Espíritu. ¿Por qué Juan dice eso? Si ustedes le creen a los hombres, ¿cuánto más han de que ustedes le crean a Dios? ¿Cuántos toman ese mensaje? Volvamos a Primera de Juan. Ya van a ver ahora en qué concluye Juan. El versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, sepan que ahora mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10. Que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. ¿Qué significa eso, hermanos? Escuche esto. Vamos a suponer que yo le estoy predicando a Pedro y Abilio está cerca escuchando. Tiene la oreja paradita, ¿no? Pero yo le estoy predicando ¿a quién? A Pedro. ¿Pero quién está escuchando por allá? Abilio, ¿verdad? A lo mejor yo le predico a Pedro y Pedro no entiende, no cree, no recibe. Pero resulta que Abilio, que ni siquiera le estoy predicando a él sí cree, él sí lo recibe. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que unos no y otros sí, o unos sí y otros no? El que cree en el Hijo de Dios es porque tiene el testimonio de Dios dentro de sí. De manera que cuando alguien le lleva el Evangelio al oído, el Espíritu Santo dentro de él lo hace que él crea y preste atención y oído y su corazón se abra y su mente se ilumine para creer a esa verdad que en ese momento le han predicado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? ¡Aleluya! Esa obra no es mía, no es suya, es de Dios. Uno quisiera que todos creyeran, ¿sí o no? Uno quisiera que todos creyeran y confesaran, pero eso no nos corresponde a nosotros. El deber es llevar la semilla. Parte de la semilla cae junto al camino, otro va a caer en pedregales, otro va a caer en espinos, pero hay uno que va a caer en buena tierra y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¡Aleluya! ¿Por qué unos sí y otros no? Hay varias razones. Una de ellas, una vez los fariseos en Juan 10, en un momento increpan a Jesús
y le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le dijo, ya yo se los he dicho muchas veces, pero ustedes no quieren creer. Y ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la razón. Ojo, este tipo de prédicas, vamos a estar claros, no es para el que anda buscando emoción o algo fantástico. No, es el mensaje de la Biblia. Van a haber personas que oyen el mensaje y salen corriendo y no quieren volver. Prefieren que le den otro mensaje que sea más entretenido, más chévere, que nos haga reír más, que todos salgamos felices, brincando, o motivados porque mañana nos va a ir bien y tu mejor vida ahora. Pero ese no es el Evangelio. Esto es para ovejas. Y es a quien la Biblia continuamente nos llama a pastorear. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Lo segundo es que tiene que tener el testimonio de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque esto me recuerda mucho cuando estaba comenzando en los caminos del Señor y habían muchos jóvenes conmigo y nos decían las mismas palabras, pero yo las creí, las atesoré con todo mi corazón. Otros no, el mismo mensaje, el mismo día, la misma hora, pero ¿por qué unos sí y otros no? Eso es obra del Señor. El que da testimonio dentro de ti mismo para que tú creas ese mensaje. El que te abre el corazón, como le pasó a Lidia en el libro de los Hechos, que habían muchas mujeres escuchando el mensaje, pero dice, y Dios le abrió el corazón de Lidia para que prestara atención al mensaje de Pablo. ¿Por qué no se lo abrió a todos? No lo dice la Biblia. Dice que fue a Lidia y fue la que creyó. ¿Quién es el que te hace que cuando tú oigas ese mensaje, tú digas, amén, lo creo, creo en Dios, creo en nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por mí, que resucitó y tengo vida en Él? Ese es el testimonio de Dios. Significa que Dios mismo es el que te ha dado el testimonio en ti para que tú recibas ese mensaje. Por eso la palabra y el Espíritu Santo siempre van juntos. Porque toda la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. Ay, se me pararon los pelos. No, la Biblia no dice que cuando venga el Espíritu Santo se te van a parar los pelos. Pero sí dice que te va a guiar a toda la verdad. Sí dice que te llevará a glorificar a Cristo. Pero sí dice que entonces testificarás y no vas a tener temor porque Él pondrá las palabras en tu boca. ¡Aleluya! Versículo 11. Es más, dice, perdón, el 10. Y dice, y el que no cree a Dios está diciendo que Dios es un mentiroso porque no cree al testimonio de Dios. Versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Perdón, y este es el testimonio, 2 puntos. Que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su... ¿Qué significa eso? Ya va. Lo que está diciendo Juan es que para que alguien crea, mire, yo tengo ya 19 años en Cristo. 19. Y un día tomé mi decisión. Quiero seguirle, quiero amarle, quiero servirle. Me gradué, pero dije igual quiero servirle.
Vamos a estar claros. ¿Cuánta gente te dice, pero estás perdiendo tu vida, no seas bobo? ¿Cómo vas a hacer esto? Es una locura. Mi familia me lo dijo en un momento. No, Marcel, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Jesús dijo, quien quiera ganar su vida aquí en la tierra, la perderá. Pero el que la pierda por causa del Hijo, la ganará para vida eterna. Hermanos, ¿por qué puedo dar ese paso? Hermanos, para que alguien pueda tener la certeza en su corazón de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que usted cree en Él y deposita en Él su fe, es porque Dios te ha dado ese testimonio en ti. Si usted está aquí en esta mañana y si usted ha creído a este mensaje, usted debe sentirse la persona más gozosa, más privilegiada de que Dios ha puesto su testimonio en usted para que usted crea al mensaje del Evangelio. Eso es un privilegio, eso es un don, eso es un regalo. Porque dice, nos ha dado, es una dádiva de Dios, no nuestra. Y termino con el versículo 12 diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Has creído al mensaje hoy? ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, viviendo una vida perfecta, yendo a la cruz por tus pecados, muriendo por tus pecados, llevando la ira de Dios por tus pecados, pero resucitando al tercer día para darte vida eterna y abundante? ¿Lo crees verdaderamente? Si lo crees, hermano, tienes la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en Cristo, hermanos? Tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo